Sí. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos al programa de Café Psicoanalítico, hoy viernes de café, y bueno, pues esperemos se encuentren bien, que estén bien, y estén felices y contentos porque es fin de semana, y bueno, ahora tenemos un tema muy interesante, y bueno, antes que nada, por favor, Isra, si te presentas, si eres tan amable. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí su servidor Israel Fuentes les da la más cordial bienvenida a un programa más de Café Psicoanalítico. Sean bienvenidos. Así es. Y bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, tanto para ver la clínica, tener la reflexión y también ver cosas que parecen que no se llevan, pero que están muy presentes con respecto al psicoanálisis y la discapacidad, o la imagen del superhéroe y también la discapacidad. Y bueno, y son dos temas también muy interesantes, como dice el subtítulo también, de que el diagnóstico clínico no define la discapacidad de la persona. Pareciera que tenemos entendidos o como que lo sobreentendemos, que el tener un diagnóstico, eso ya hace que la persona ya se sienta o se vea o todo el mundo lo vea como discapacitada, cuando es completamente falso. Y para que vean un ejemplo aquí, que también la lectura es lo que vamos a ver ahora, es de un psicoanalista que tiene ceguera, ¿no? Entonces, para que vean que es desde los 18 años, entonces, bueno, también ahí está presente y no hay mayor problema de que se pueda desarrollar como profesional teniendo esta discapacidad. Y también otro ejemplo que no lo sabía, que yo creo que también algunos lo han de saber y también muy importante, de un fotógrafo oaxaqueño, Gerardo Niguenda, que era ciego y que era muy famoso, y eran muy famosos sus fotografías, y bueno, dices tú, a ver, cómo un ciego es fotógrafo, ¿no? Pero bueno, para que vean que sí se puede, sí existe, y que discapacidad supuesta, bueno, solamente es un problema a resolver más en la vida, y que no impide que la persona sea profesional, tenga trabajo, se mueva por el mundo, como el propio autor, que bueno, viaja por todo México dando conferencias y todo, y viaja en avión, por supuesto, y pues él solo va teniendo ceguera, y bueno, para él no hay mayor problema de subirse y bajarse los aviones, y parece que el problema son las otras personas, los de las aerolíneas, que se asustan porque ven a una persona ciega en un avión y no saben cómo tratarlo, cómo ser, ¿no? Entonces, bueno, para que vean la introducción del tema, también para que vean la importancia y lo interesante que es este tema y de cómo saberlo resolver. También otros ejemplos que se da con una niña, Laura, que que ahí pasa todo lo contrario, pero bueno, ahorita no nos adelantamos. Y bueno, por favor, Irra, si eres tan amable de iniciar ahora sí el tema como tal. Claro que sí. Bueno, mi propuesta para el tema del día de hoy es básicamente un texto que deviene justamente, como el profe Gerardo ya lo menciona, de este artículo que se llama Diagnóstico versus Ética del Sujeto en la Discapacidad, que es justamente de Alfredo Flores Vidales, un psicoanalista mexicano, quien, bueno, también aparte de viajar por México, tiene aportaciones también y sobre todo conferencias en otros países. ¿Y por qué mencionar esto? Porque precisamente él posee una discapacidad en cuanto a la ceguera, dicha desde las propias palabras del autor, que surge a partir de cuando él tenía 18 años, ahí tiene un percance, un accidente, y a partir de ahí pues cambia todo lo que viene siendo la postura y posición en relación hacia lo que normalmente venía haciendo, ¿no? Entonces, bueno, esta va a ser básicamente nuestra base para trabajar el día de hoy, y vamos agregando también otros elementos de otros autores para también complementar y pues ir dando respuesta a lo que viene siendo una pregunta que más adelante se las voy a develar. Pero bueno, vamos dando inicio a ello, ¿sale? Entonces, cuando surge toda esta situación de los 18 años de Alfredo, eh, comienza a encontrarse con ciertas, vamos llamándolo, ciertas ataduras que ya se encuentran a modo discursivo dentro de lo mismo social, ¿no?
esta forma en donde, como lo comenta el profe hace unos instantes, ¿no? ¿Cómo es posible que un fotógrafo que es, bueno, que posee ahí una ceguera, es conocido a modo nacional, inclusive no nada más el fotógrafo, ¿no? Pensarlo desde otra perspectiva con otras personas con discapacidad, los paralímpicos simplemente, cómo pueden salirse de ese mismo discurso que limita de cierta manera y encasilla lo que viene siendo, esta es la etiqueta de discapacidad, llame la que ustedes gusten y por las situaciones que ustedes deseen, ¿no? Desde el hecho de algo de nacimiento, congénito, traumatismo, qué sé yo, pero que surge una discapacidad y a partir de ese momento pues se maneja un tipo diferente de trato, un tipo diferente de tú te tienes que comportar de tal y tal y tal manera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de aquí, y esta es la pregunta que les comentaba hace unos instantes, ¿cómo es posible que de cierta manera el sujeto logra eclosionar y no se ensimisma en lo que viene siendo este factor de discapacidad como tal, ¿no? Y vamos dando respuesta ante ello. Para esto, el mismo autor, que es Alfredo Flores Vidales, toma en cuenta y cita a Leonard Davis, quien hace una crítica por acá muy interesante en lo que viene siendo la campana de Gauss. Esta misma campana, que por acá aparece la crítica de no, bueno, de hacer este estudio basado desde una cuestión y una ciencia positivista para determinar y pues así salir con este concepto, que es lo normal dentro de lo social, ¿no? Que dentro de esto, pues también la misma cita contiene elementos de mediciones de cuerpos, mediciones no sé, en estatura, en peso, cómo se tiene que comportar, cómo se tiene que pensar y demás. Y entonces, si nosotros lo pensamos con esta parte de la campana de Gauss, imagínense que es como pues un semicírculo, y la punta, que básicamente está presente, pues básicamente va a determinar lo normal, ¿no? Entonces Leonard Davis por acá hace una crítica que en los extremos, básicamente, si lo planteamos desde la misma lógica positivista, vamos encontrando de que pues los extremos es lo anormal. Y para ello, y aquí aparece una referencia bastante interesante, que viene siendo la forma de, si lo posicionamos, de que esa media, vamos llamándolo como corresponde, esa media se supondría que es lo normal, eh, es la minoría de lo que corresponde a lo anormal, muy paradójicamente que entra por acá, ¿no? Entonces ahí no estamos hablando del 100%, hablamos de más de del 100%. Y a partir de acá es en donde el mismo autor comienza a cuestionarse y dice, bueno, entonces si es que surge esta normalidad, ¿cómo es posible de que se va generando y construyendo un discurso diagnóstico que a partir de esto va a encasillar a lo que viene siendo la subjetividad de cada uno de los individuos? Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para hacerle la invitación, que este tema no únicamente puede corresponder en el ámbito y en el sentido dentro de la discapacidad, inclusive también puede hacerse valer en otros ámbitos, ¿no? De repente podemos encontrar acá en la salud mental ahí va el psicótico, ¿no? O ahí va el bipolar, o qué sé yo, ¿no? Y por acá podemos también comenzar a problematizar en otro sentido, a partir de cómo deviene justamente ese discurso de un alguien, que lo dejo en este momento entre paréntesis, ese alguien, lo vamos a ir descifrando poco a poco, pero cómo a través de ese mismo discurso los demás sujetos se nutren y se sirven de ese discurso para comenzar a normalizar lo que viene siendo los comportamientos, lo que viene siendo las estaturas, pesos, tallas, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de aquí, con este concepto de la norma, como es una misma paradoja dentro de lo cual excluye la propia discapacidad o el cuerpo para reincluirlo dentro de lo mismo social. Y por acá vamos tomando otra vía para el análisis de este planteamiento, dentro de lo cual es la reinclusión. Para ello, Alfredo Flores nos está narrando dentro de su propia experiencia que se encuentra ante dos situaciones muy peculiares. La primera, de cómo dentro de su propia familia estaba presente esta situación de es que te vamos a cuidar, es que te vamos a proteger para que no te pase nada malo.
Y él mismo dice, bueno, pues caray, se supone que yo también, a partir de esto que acaba de ocurrir, pues yo necesito de hacer una vida sin el apoyo de las demás personas, ¿no? Y es aquí en donde comienza a aventurarse y a continuar y retomar los estudios que es allá en Ciudad de México, siendo más específicos en la UNAM. Acá, por ejemplo, en la UNAM, él estudia la licenciatura en psicología y se encuentra con ciertas situaciones que nos hacen pensar cómo aquellas personas que están, pues vaya, Alfredo Flores lo menciona como incapacitados. Quiero recalcarlo, habla desde la época donde surge su situación, pero pues, lo hablamos también en la actualidad de esta forma de discapacidad, ¿no? Como a través de esto volvemos nuevamente a lo mismo, hay un discurso, se nutre lo mismo social y a partir de ello es un trato un tanto diferente en comparación de los normales, ¿no? Y para ello, pues, se topa con la situación de que, pues, dentro de su propio estudio, sí se apoyaba de ciertos compañeros que ahí le ayudaban y todo, pero de cierta manera la misma institución, ¿no? Le marcaba ciertos límites de, no, es que tienes que actuar de cierta manera, es que tienes que utilizar ciertos recursos, y por acá vamos a dejar un poco en pausa lo que viene siendo la institución, que ahorita lo va a retomar, ¿no? Y para ello, por ejemplo, se topa con la situación de algunos docentes, los cuales pues le hacían básicamente que realizara las acciones como cualquier otra persona sin tener en consideración pues la condición en la que se encontraba, ¿no? Él mismo comentaba y dice acerca de, pues va, no tengo ningún problema, lo puedo realizar, pero pues no esperes que también, por ejemplo, responda a un examen como el examen que le puedes plantear a todos los demás, ¿no? También, si digo, lo voy a decir bastante coloquial, pues también échame la mano, no seas así, ¿no? Entonces, en este caso, cómo de cierta manera juega demasiado ese discurso que se toma precisamente de este superhombre, ¿no? Y no sé si quieran hacer un comentario, profe, antes de continuar o me voy de lleno. Bueno, solamente para decir de lo de la imagen del superhéroe, que ahí en la publicidad puse la imagen de, bueno, de Superman, que está esa imagen típica que ponen a México todos como si fuera Día de Muertos todo el año, y que todo el mundo lo quiere tocar y todo el mundo quiere ser como él, ¿no? Y bueno, esa imagen del superhéroe, que al fin de cuentas es como si fuera la imagen de la persona, del ideal que se tiene que cumplir, tanto de cuerpo como de capacidades, y de que, bueno, en las personas con discapacidad se les exige, o ese es su sueño, eso es lo que se les impone a nivel social, familiar y hasta individual, de que tienen que ser así, cumplir el ideal para ser, entre comillas, normal, ¿no? Pero también, digamos, es este ideal a cumplir. Bueno, que como se ve en la película, bueno, estamos hablando ahorita el tema que sería de personas con discapacidad, pero también en general en toda la población. Pareciera que, bueno, en México, en Latinoamérica, el ideal es parecer gringo, ser gringo, entonces ser mexicano, tener una tez morena o algo así, parece incapaz, es algo desagradable o discapacitante, y uno se hace menos o se ve menos o se piensa que vale menos, pues porque uno no es güero con ojo azul o cosas así por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, tanto es a la discapacidad, de que se tiene ese ideal de que la reinserción es que se vea lo más normal o lo más común posible, y tanto la discapacidad a nivel imaginario de que se tienen las personas porque no tienen un ideal de esa persona, bueno, perfecta, o de ese europeo, gringo, qué sé yo, que es como no lo son, no lo tienen, entonces no valen menos, y tienen que parecerse así, tienen que tener pupilentes azules o verdes, o pintarse el pelo de güero, qué sé yo, cosas así que, bueno, también eso raya en esa parte bueno, de la imagen del superhombre, tanto en la discapacidad, tanto en lo social, tanto en lo individual, que también está presente, y bueno, hace esa gran diferencia de, bueno, los que están arriba y los que están abajo y los que quieren subir y que no pueden, y bueno, ahí va, la brecha queda más grande, y pues obvio está que va a ser perjudicial para la persona y para la sociedad al fin de cuentas, ¿no? Eso, Isra. Exacto, digo, también va a jugar un elemento muy interesante lo que viene siendo el ideal, el que comenta el profe Gerardo, que aquí vamos poniéndole el nombre tal cual, ¿no? Es el ideal del yo.
Sí, Y para claro. ello vamos adentrando el concepto de la institución, que se va a nutrir precisamente de un saber, y vamos descifrando de este superhombre, ¿sale? Es básicamente desde las posturas eugenésicas. Estas posturas eugenésicas son retomadas precisamente, y aquí voy a citar a Michel Foucault en lo que viene siendo en su texto de Los Anormales, justamente cuando nace el poder médico psiquiátrico. Ojo, mi intención Ujú. de citar a Michel Foucault no es desacreditar la psiquiatría. Ahora sí que cada una de las vías tiene su propio estudio y tiene su propia forma de abordar tanto el objeto, hablándolo a modo general. Y dicho esto, pues Michel Foucault comenta que precisamente tiene que nacer el poder médico psiquiátrico, el cual estandariza lo que viene siendo cómo se va a comportar o se tiene que comportar el sujeto para que esté adentrado dentro de una sociedad para determinar qué es lo normal. Volvemos nuevamente y retomamos el concepto de norma, ¿sale? A propósito de este concepto de norma, y ahorita continuamos con la cita de Michel Foucault, a propósito de ello, me encantaría retomar el pensamiento, si mal no recuerdo, fue en el programa de discapacidad y perversiones, en el cual nuestro compañero Daniel, al cual le mando un saludo, él mencionaba acerca de cómo de cierta manera, cuando surge algo dentro de lo mismo social, que no es igual a nosotros, pone en evidencia la herida narcisista. Y Ujú. para ello Daniel comentaba acerca de, y piénsenlo simplemente, ¿no? Fusionando un tanto herida narcisista con la parte de la perversión, en la discapacidad, desde luego, de cómo de cierta manera cuando se muestra un cuerpo discapacitado, y aquí lo voy situando en algo orgánico, cómo de cierta manera refleja esa herida narcisista y piénsenlo simplemente, ¿no? Oiga, pues es que vengo a pedirle una limosna porque mire cómo necesito darle de alimento a mi hija o a mi hijo y mire, y hay uno inmediato, no, sí tenga, ¿no? Y Daniel comentaba y explicaba acerca de que con ese comparto la moneda, simple y sencillamente, pues me estoy haciendo de lado el mirar esa discapacidad que no corresponde dentro de lo normal a mí, ¿sí? Ahora, dicho esto y retomando nuevamente lo de Michel Foucault, aquí esta postura se va construyendo ese discurso dentro del cual muchos asociaciones, instituciones, no sé, llámese también consultorios y demás, van a utilizar la parte del diagnóstico para básicamente cosificar y reducir lo que viene siendo la subjetividad del individuo con discapacidad en un Ujú. diagnóstico. Y vemos, por ejemplo, situaciones dentro de las cuales son, lo voy citando dentro de la infancia, niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, que te hablan acerca de, y aquellos quienes hemos trabajado en el aspecto de la discapacidad, hablan acerca de tratamientos, medicamentos, palabras del médico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y esa es una de las preguntas también que hay que comenzar a ubicar, porque precisamente este poder del superhombre es el mismo que te va a determinar cómo tienes que ser, cómo tienes que comportarte y de cierta manera te tienes que ir integrando a la misma norma. Pero para integrarte en esa misma norma, pareciera ser, y esto lo dejo a modo hipotético y desde luego se los dejo a todos ustedes para que lo replanteen ahí en casa, se supondría que ese diagnóstico va a determinar lo que viene siendo la normalidad para que el sujeto se ubique en esta media de la que nos hablaba Leonard Davis. Ujú. Una pregunta que sería interesante que, pues bueno, se la planteen, o de igual manera, si gustan participar con sus comentarios, ya saben, son recibidos, ¿sale? Muy bien, entonces, cuando surge este discurso, de cierta manera va a movilizar una nueva forma, me gusta llamarlo a mí en este sentido, una nueva forma del deseo en cada uno de los sujetos. Ya les había comentado acerca de el niño que habla acerca de su tratamiento de discursos y bla, 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 que quiero recalcar algo, no se trata de que esté bien y no se trata de que esté mal, sino que se trata que hay momentos en los cuales hay que ubicar el deseo del niño, la discapacidad que está hablando o simple y sencillamente alguien que está hablando por ese infante, ¿sí? En ese sentido es a donde quiero apuntar. Y para ello voy retomando de nueva cuenta la propuesta dentro de la misma experiencia de Alfredo Flores Vidales, y es acá en donde se encuentra
integrándose en situaciones muy que se retoman justamente desde lo mismo social para determinar, oye, pues es que tú eres ciego y tienes que comportarte así, así, así y ser de esta manera, ¿no? Y por Ujú. aquí van a surgir dos situaciones. La primera que viene siendo la institución, dentro de la cual, pues sí, le brindaban un apoyo, estaba ahí, le brindaban, pues esta forma terapéutica para abordar y demás, pero él mismo en este sentido, no, él lo explica de que no se sentía como si yo debía de pertenecer, así lo dice, debía de pertenecer básicamente a esa institución, ¿no? Que hay que retomar algo. También las instituciones, pues obviamente tienen ahí su propio discurso para trabajar, que no sorprenda, pues que tengan esta parte del objetivo, misión, visión, etcétera, etcétera. Entonces Flores Vidales decía, pues es que yo no me siento identificado aquí, o sea, sí es cierto, existe esta condición en mí, pero no obstante no me estoy convirtiendo en ese diagnóstico como tal, estoy buscando y pues yendo más allá de, ¿no? Pero parecía que, por ejemplo, la institución pues no le parecía este beneficio, y él lo pone en este sentido, en ese beneficio que le estaban proporcionando, del cual pues era definitivamente acudir a fiestas con personas en las mismas condiciones, de cierta manera manejar o alienarse en este sentido al deseo de la institución, ¿no? Y aquí es en donde surge otra incógnita. Entonces, la forma terapéutica que implementa la institución implica que te tienes que alienar al discurso de la institución para encontrar esa normalidad. Es interesante Ujú. también, pues, comenzar a dar respuesta ante ello, ¿sale? Y la otra situación en la que se encuentra, ya vemos a un a Alfredo Flores, el cual pues ya se enfoca en el aspecto psicoanalítico, que es acá en donde él mismo dice, bueno, yo encuentro muchas respuestas dentro de la forma de trabajar, tanto de la forma para pues abordar en relación hacia la discapacidad y demás, dentro del mismo psicoanálisis, ¿no? Y es acá en donde lo invitan a congresos, tanto en México como en otros países, y pues obviamente tenía que viajar. Cabe recalcar algo, pues el mismo autor pues ya tenía pues ahí su propia forma para pues desplazarse por sí mismo, ¿no? Pero acá se encuentra con otro discurso que se nutre, y volvemos a lo mismo, dentro del mismo saber del poder médico psiquiátrico. Volvemos a Michel Foucault, que viene siendo dentro de la misma aerolínea, cuando le marcaban este límite, le decían, es que usted, señor, no puede viajar solo porque, y aparece una situación que en lo personal me parece demasiado cómica, y sobre todo la respuesta, ¿no? Que la misma aerolínea le dice, no, es que usted no puede viajar solo, imagínese de que pase algún siniestro y cómo va a haber la salida de emergencia, ¿no? Y aquí Alfredo le contesta, bueno, dentro de los percances, digo, estoy retomando la idea, ¿no? Pero le dice, bueno, dentro de los percances de algún incidente de avión, ¿cuántos ciegos se han salvado, no? Entonces, pues sí es cierto, de cierta manera, ¿qué es lo que está pasando? De que el personal de esta aerolínea se nutre precisamente de ese discurso para limitar y posicionar al sujeto y decirle, tú eres, y reflejarle, tú eres esto, 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 y de esta, y de esta, y de esta otra manera te tienes que comportar, ¿sale? Y aquí voy a retomar una cita que utiliza el autor, y es de Aswan, quien dice, entonces en este sentido, ¿quién dice que soy yo? ¿Un excluido? Entonces voy a hablar con ese nombre que usted me da. La exclusión se convierte en el síntoma material que el sujeto convierte en rasgo para él y para los otros. ¿De qué nos está tratando de dar a entender con esta situación? Y básicamente aquí implica la forma de ese decir hacia el otro, ese denominar hacia el otro. Y por ejemplo aquí voy a utilizar el pensamiento de Judith Butler, sobre todo un concepto que se llama habitalidad, que dentro de ello, y quiero recalcar algo, ella utiliza bastante pues su pensamiento, sobre todo en la cultura queer, pero también utiliza hacia la población de la discapacidad, hacia la población de la indigencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y el pensamiento va centralizado hacia lo siguiente: ¿cómo para que alguien se convierta
y vuelva a esta media que plantea Leonard Davis, la misma sociedad va arrastrando a los individuos que no pertenecen a eso habitable para que de cualquier manera comiencen a integrarse en eso y sean dentro de la misma vitalidad. Por ejemplo, podemos situar a una persona que vive en situación de calle. Estamos de acuerdo que la persona no tiene las mismas condiciones que podemos tener tú, yo, cualquiera de los que nos están escuchando, ¿no? Sus motivos los tiene, tanto al igual que nosotros. Pero dentro de esta misma media, la misma tendencia, lo que va haciendo es, tienes que, ojo, tienes que tener, poseer, comportarte, básicamente que tu discurso esté plagado para que pertenezcas a esta media. Si lo situamos como, por ejemplo, en el caso de la discapacidad, aquello que de cierta manera estoy observando y está dejando en manifiesta la herida narcisista, me voy a hacer de todos los recursos para que alcance tanto el sujeto con discapacidad como la familia, como la propia institución, que alcance el ideal del yo. Y ante ello me voy a hacer de recursos como lo que viene siendo aparatos que modifiquen el propio cuerpo. Voy a utilizar, ojo, no voy a mencionar el lugar para no generar conflictos, pero como de cierta manera, y en una ocasión me comenta una persona, es que en donde yo me encuentro, establecemos un programa educativo para trabajar con niños autistas. Entonces son diferentes salones en donde entran a un salón, trabajan como por 15, 20 minutos, se van a otro salón, trabajan 15, 20 minutos y trabajan diferentes tipos de habilidades. Pero ahora sí que el niño se tiene que adaptar a cómo nosotros tenemos que, cómo el niño se tiene que adaptar a la forma de nuestra forma terapéutica de trabajo, habilidades psicoeducativas, ¿no? Y ante ello, ven a los niños con autismo que están llorando, que están renegando, que no hacen caso y demás. Y lo que hace esta persona es básicamente de, bueno, yo estoy ubicando que dentro del mismo discurso de ese sujeto con autismo, no es de que lo tengo que integrar aquí a fuerza para que alcance el ideal del yo de la institución, sino ubicar ese yo ideal de cada uno de los individuos. Y volviendo con esta Judith Butler, dentro de eso, cuando se empiezan a integrar, eso es lo habitable que comenta Judith Butler. Y lo que no está dentro, no es habitable. Y están estos extremos que comentaba Leonard Davis. Sí, completamente cierto. Sí, sí, sí. Y bueno, como bien lo dices, bueno, tanto la medicina como la psiquiatría, que son los que van a decir o imponer el ideal de un buen estudiante, de un buen niño, de un buen ciudadano, bueno, bueno, la medicina o lo social, o bueno, ese gran otro, tanto de la ciencia como de la sociedad, que lo va a imponer y así tienen que comportarse, ¿no? Y desde la infancia que, como dice aquí el ejemplo, de que se le dice al médico o se le pregunta al médico, ¿es normal que mi hijo se comporte así o que tenga esto, o que tenga aquello? Y el médico ahí va creando ese ideal falso o verdadero, bueno, o creado al fin de cuentas, de que es un niño correcto o incorrecto, o normal o anormal, y por lo tanto se tiene que, o se va a empezar a encasillar de que el niño tiene cierta normalidad y por lo tanto se le tiene que tratar de esa manera cuando estamos hablando de que tiene una singularidad, pero no una normalidad. Y es ahí cuando los dos discursos chocan, ¿no? A fin de cuentas. Ahora bien, también tanto la psiquiatría como la medicina y bueno, y el DSM-5, que también están populando las discapacidades o a todos le van a llamar discapacidad o están exagerando en este discurso de la discapacidad, de que ahora resulta que una discapacidad es saber no bailar, ¿no? Entonces dices, bueno, así como que ya es una exageración eso, de que ahora todo el mundo va a ser discapacitado, todo el mundo puede sacar su credencial de discapacidad porque no sabe bailar, porque no sabe subir escaleras, no sabe subir eléctricas o así de las normales. Y dices, bueno, tampoco no llegar a ese extremo, pero pareciera que el no cumplir esa idea que cada vez se ve más difícil o más imposible de encontrar, entonces ya eso a la persona ya lo vuelve o ya lo vuelve y ya se siente y lo tienen que tratar como discapacidad o discapacitado
pues porque le falta pelo, porque tiene panza, porque está chaparro, está alto. Dices, bueno, tampoco es esa exageración para que todo el mundo ahora, como nadie puede cumplir el ideal del yo, entonces todo el mundo va a ser discapacitado y pues tampoco de eso no se trata, pero sí de encontrar, digamos, de estas personas, o todas las personas tienen sus singularidades, tienen su propio deseo, que también es lo que se le debe de preguntar a las personas con discapacidad, no solamente a las personas que parece que no lo tienen, y que eso es lo que también es parte del tratamiento. No solamente es cierto, la nueva condición, las nuevas aprendizajes que tiene que hacer para seguir con su vida común, pero también qué quiere la persona, si quiere encasillarse en ese lugar del discapacitado bueno y que no se mueve y que no da latas y que no da problemas, y que tiene que estar ahí en un rincón, o un discapacitado común y corriente con sus ciertas problemáticas que puede resolver y puede moverse en la vida y en el mundo sin mayor problema, ¿no? Entonces, bueno, para que vean estos dos discursos que están ahí presentes. Y ya antes de que continúes, Isra, por favor, invítanos a tu curso, que es tan amable. Claro que sí, les hago la invitación al diplomado que va a tener apertura para este miércoles 16 del mes presente de marzo. Y pues no, están cordialmente invitados. Si gustan y desean mayores informes, puede ser a través de aquí de la página de Café Psicoanalítico o puede ser también en Unifreud, ¿sale? El horario que se establece, ojo, es hora centro de Ciudad de México y es en el horario de, si mal no recuerdo, de 6 a 8. 6 a 8 de la noche todos los miércoles serían las clases y pues bueno, se abordan este tipo de temas, entre otros tantos, y quiero hacer aquí una aclaración, ¿sale? Independientemente de que alguien llegue y porque ya ha sucedido en otros ciclos del diplomado, oye, Irra, pero pues es que yo tengo una formación de cierto enfoque, ¿no? Yo tengo nociones de otra forma de trabajar, no pasa nada, digo, a final de cuentas creo que y considero que el tener otras posturas y articularlas con saber desde este diplomado y cuestionando sobre todo desde el propio psicoanálisis, nos da la apertura para observar y sobre todo abordar de diferente posición. No únicamente trabajar y que, quiero que repita esto y ya lo repitió y ya con eso es, no, también ubicar la forma del deseo, ¿sale? Entonces, eso es, entre otros elementos, es a lo que apuesta este diplomado. Entonces, están cordialmente invitados y pues nada. Déjame estar aquí. Sí, claro, a fin de cuentas son herramientas más y tener más herramientas y mejores teorías y técnicas para tratar a los pacientes y de eso se trata, ¿no? Si ya tienen técnicas de otras corrientes, pues también van a tener las psicoanalíticas y pues se enriquece y el que sale favorecido y el que sale, al que van a beneficiar es a sus pacientes como tal, ¿no? Pues eso es el que tiene al final el beneficio. Bueno, saludos a Navarro desde Buenos Aires, saludos a Navarro, Kay O'Neill desde Puerto Rico, también saludos. Manuel Leiva, saludos. Graciela González, Itlali Romero desde Torreón, Coahuila. Mari Carmen Dongo desde Perú, saludos a Mari Carmen, que es ya alumna aquí de Unifreud. Carla Maldonado, saludos. Nini Jiménez dice, la persona con discapacidad puede encontrar su modo de ser singular y su modo de representarte ante los otros, sí, el propio, no el que le piden o el genérico, ¿no? Que ese va a ser el gran problema. Kay O'Neill dice, es decir, somos creados por el lenguaje y los discursos. Si bien existen condiciones físicas orgánicas, el discurso que asumen las instituciones dictan el cómo los espacios son construidos para beneficio, desgracia de las personas. Sí, correcto. No puede ser que haya solamente un enfoque genérico y que todos se tienen que adaptar ahí, ¿no? Si no se tiene uno particular, bueno, pues ahí está, pero pues no es el mejor. El detalle es que no es el mejor. Dice Salvador Díaz, ¿cuál es el tema del día de ahora? Bueno, es el de, discapacidad y psicoanálisis, la imagen del superhombre en la discapacidad. Ana Navarro dice, excelente disertación, temas que siempre son necesarios en la clínica. Y gracias, no, sí, por supuesto que son necesarios y se tienen que
que discutir para que se amplíe, a fin de cuentas, la forma de ver estos temas, ver la discapacidad y ver también a los pacientes como tal. Y bueno, saludos allá a Eric, a Roger Mori, que también allá nos están escuchando. Así que Saludos. pues, continuamos. Irra, por favor. Claro. Bueno, voy tomando también algo que comentaba el profe hace unos instantes en relación hacia esta forma dentro de la misma medicina o psiquiatría. Lo podemos encontrar también, desde luego, en otros enfoques, que es la situación y sobre todo el interés para el abordaje en relación hacia el propio sujeto, ¿sale? Aquí, por ejemplo, hay que recalcar algo muy interesante. Ahora sí que estas posturas tienen su propia línea de investigación, su propia línea para realizar esta postura de ciencia, pero en este sentido, pues hay que echarnos también un clavado en lo que viene siendo la parte histórica, ¿no? Y desde luego, por ahí nos encontramos, por ejemplo, con este Hipócrates, que desde que él comenzó a construir, bueno, Hipócrates conocido como el padre de la medicina, que cómo fue que poco a poco comenzó a construir el abordaje principalmente por el malestar, pero cabe recalcar algo, ese malestar orgánico, ¿sí? Y a partir de acá, pues construir lo que viene siendo una clasificación, porque desde luego, pues el organismo ahí reaccionaba, ¿sí me explico? En este sentido, por eso es que hago hincapié en esta situación hacia la cuestión orgánica. Pero aquí, cuando abordamos y problematizamos sobre lo singular, el deseo, la subjetividad valga la redundancia, del sujeto, pues ahí y me atrevo a decirlo en ese sentido, es muy aventurado hacer una hegemonización acerca de todos tienen que comportarse y ser de tal y tal y tal manera, porque ahí volvemos nuevamente a la misma postura, se está alcanzando el ideal del yo, no se cuestiona el yo ideal del sujeto con discapacidad. Entonces, por ejemplo, con esto que me preguntan acerca de creados por el lenguaje y los discursos, definitivamente, porque no dejamos de ser seres sociables. Y a partir de ellos estamos plagados bajo el discurso del otro. Y también pues que lo va implementando de cierta o en gran sentido de la palabra de ese gran otro, que nos dice cómo actuar, cómo comportarnos, cómo desear inclusive, ¿sale? Y bueno, ahora Fíjate, pasando... tantito. Con respecto a eso que dices de los discursos, y de que el mismo discurso es de que los discapacitados tienen que convivir y estar, como lo decías, en fiestas de discapacitados, y de ahí no deben de salir, ¿no? No se deben de juntar bueno, con gente con otra discapacidad, con otros problemas, o con los que no tienen problemas. Igual, las personas que no tienen problemas no tienen por qué juntarse con personas discapacitadas, porque no es su realidad y no lo van a entender. Que también, igual, digo, si lo trasladamos a estos discursos, bueno, de Estados Unidos, de que solamente los latinos se tienen que juntar con los latinos y los blancos con los blancos y los afroamericanos con los afroamericanos, y no se deben de juntar porque no tienen su realidad, no tienen su historia, no se entienden, etc. Entonces, bueno, tanto a nivel social como a nivel ahorita de la discapacidad, son discursos creados, bueno, a veces quizás entre comillas con una buena intención, pero que no sirven y que no integran a todos con todos, y por lo tanto no se enriquecen, sino que se van segregando y cada quien como si los otros no existieran, ¿no? Y eso obvio va a ser perjudicial, pues, por supuesto, para las minorías al fin de cuentas, ¿no? Definitivamente, profe. Y por acá voy respondiendo a un comentario de Ana Barro, que dice, el lenguaje también genera discapacidad. A través del discurso del otro es que se puede designar al sujeto. En este caso, tanto designar yo lo sustituiría por denominar, porque la denominación también me implicará algo muy, muy interesante que va a movilizar en el deseo del otro, ¿sale? Y pues ante ello, si la misma palabra, hablándolo precisamente dentro del tratamiento psicoanalítico, si la misma palabra se encarga de construir, también la misma palabra puede deconstruir. De ahí pues hablamos en otro sentido y en otros ámbitos, ¿sale? Y bueno, retomando precisamente lo que comentan acerca de los discursos y todo, un fenómeno que acontece también propiamente dentro de la misma discapacidad es como los sujetos, para que de cierta manera sean habitables dentro de esta misma media,
se van a nutrir básicamente de ese saber del poder médico psiquiátrico para comenzar a denominar, respondiendo nuevamente acá con esta Ana, en denominar hacia el otro y posicionarlo, y a partir de ese posicionamiento hacer señalamientos de cómo tienes que ser y cómo tienes que comportarte. Vuelvo poniendo un ejemplo, un caso hipotético que muchas de las veces nos hemos encontrado en más de alguna ocasión dentro del ámbito educativo, por así decirlo, ¿no? Imagínense, y hablando más en el ámbito de la educación pública, pues vemos que son aulas de clases muy numerosas, digo, hablándolo antes de la pandemia, pues vemos que son aulas demasiado numerosas, entonces en este sentido, pues sabemos que la labor del docente, pues sí es, pues muy, muy grande, ¿no? Vemos salones, por ejemplo, de 30, 40, 50 niños, y de repente es muy fácil, por así decirlo, y plantearlo, tener esta practicidad de aquel niño con el cual vemos que se para, se distrae, que altera el orden que se tiene establecido en el aula, que qué sé yo, y aparece la inmediatez, ¿no? Es que yo ya no puedo más contigo y tienes, de seguro vas a tener o tienes TDAH, ¿no? Ahí estamos hablando precisamente lo que les comentaba, ¿no? En este ejemplo, se está nutriendo de ese saber para utilizarlo y a partir de ese utilizarlo, denominarlo para que se haga un algo, para que sea como el resto de los niños, que sea normales, ¿no? Por aquí independientemente se trate o no se trate de un TDAH, como ustedes lo quieran ubicar, pues sabemos que el niño por naturaleza es, pues explora, destruye, es curioso, etcétera, etcétera, pero pues es parte de la naturaleza de todo niño, ¿no? Entonces, aventarnos en esta situación demasiado aventurada en determinar y utilizar ese diagnóstico para decir, tú eres esto, desde ahí se va generando una nueva dinámica en el niño, ¿no? Donde inclusive se cree y se toma al mismo niño de que, sí, soy un TDAH, lo habla con mamá, con papá, lo tratan, lo llevan con mil y un especialista, así qué sé yo, y ahí reafirman algo que posiblemente el niño no contenga, o sí contenga, o qué sé yo, ¿no? Hablándolo del diagnóstico en modo general, ¿no? Y se va plasmando una nueva dinámica donde ese niño se comporta, actúa y habla como un TDAH, cuando en algunas situaciones ni siquiera lo es. ¿Sí me explico? O sea, les comparto una experiencia un tanto personal, no voy a mencionar el nombre, pero en cierta ocasión llega cierto niño y venía con, bueno, su progenitora venía con una carpeta así repleta de tratamientos, estudios y todo desde ciertos lugares especializados, para no meternos en rollo, y en el cual pues aparecía ahí de tal estudios que se le realizaron y todo, y hasta el medicamento, ¿no? Que estaba ahí tomando el niño, ¿no? Y no, pues para abordar y tratar y bla, bla, ¿no? Cuando estoy abordando y haciendo tratamiento con, bueno, cuando estaba abordando principalmente con pequeño, eh, me percato que era un pequeño el cual pues estaba pues básicamente sentado, quieto y hablando y expresando principalmente pues aquellos malestares que tenía y también el por qué lo estaban considerando como un TDAH anormal, que no se puede concentrar en el aula y todo esto, ¿no? Así duramos bastante tiempo y para ser francos yo no vi un TDAH, ¿no? Lo primero que me cuestioné fue, bueno, posiblemente pues este pequeño está bajo medicamento, ¿no? Que por acá se le hace una crítica bastante interesante, eh, eh, dentro del cual les hago la invitación que revisen un texto de Néstor Brownstein, perdón, que se llama Clasificar en Psiquiatría, que habla principalmente de la medicación, pero bueno, ese me imagino sería tema aparte. Y dentro del cual pues yo me quedé pensando, ¿no? Bueno, este pequeño pues va a tener, va a estar bajo la medicación, ¿no? Entonces me reservé para cuestionarle a la salida pues decirle a la madre pues a qué hora se toma el medicamento y todo esto, ¿no?
Entonces acude la madre y yo le pregunto acerca de si el niño a qué horas tomó su medicamento y todo, lo cual me llevó la sorpresa de que el pequeño tenía más de 2 meses que no tomaba su medicamento. Y ahí yo me quedo pensando, ¿este pequeño habla a través de un diagnóstico en presencia de la madre? Porque quiero recalcar algo también interesante. Cuando se encontraba la presencia del padre, no hablaba un diagnóstico, hablaba Mm, el niño, mm, básicamente, de su propio deseo y su propia posición, ¿no? Entonces ahí donde yo principalmente cuestioné y dije, bueno, ¿qué está pasando en este aspecto dentro del diagnóstico, la psiquiatría y todo lo que conlleva, ¿no? Y vuelvo nuevamente a lo mismo. Entiendo de que hay ciertas áreas que necesitan primero un diagnóstico para poder trabajar, pero acá en el psicoanálisis, pues, digo, espero no desilusionar o algo, pero pues no abordamos esta forma de esa manera, ¿no? No diagnosticamos primero y luego nos vamos, ¿no? ujú, Comprendemos y ponemos un escenario para que se deposite la palabra que realmente se expresa, ¿no? Por así mencionarlo muy, ujú. muy genéricamente. ¿Sale? Dígame. Hay comentarios, déjame decírtelo, Cira, para que los Adelante. escuches. Dice Salvador Díaz, esa separación, por más benigna que se supone que es más bien perjudicial, tanto empáticamente a nivel social como a nivel cognitivo, imponiéndole límites que no deben de existir y deteniendo el desarrollo hacia el ideal del yo. Sí, exactamente. En vez de ayudarlo, se perjudica a las personas. Jonathan González dice, saludos Israel. Hola, Además, en el Jonathan. ámbito educativo, los niños con discapacidad tienen ese privilegio, entre comillas, que le permite hacer lo que quiere, como si se le viera con lástima. ¿Ah? ¿Y dónde quedó la castración? Pues sí, exacto, ¿no? Dices, se atora el desarrollo, al fin de cuentas. Kay O'Neill dice, ¿alguna recomendación de videos que hablen de conductas disruptivas en niños desde el psicoanálisis? Bueno, ahí tenemos ahí la carpeta de aquí en Café Psicoanalítico, tanto de discapacidad como de psicoanálisis infantil, ahí pueden encontrar varios temas, bueno, para que empiece con esos. Cube es ZC, saludos como siempre, un tema excelente, saludos al profe Israel, ahí está, Corazón Ruela, saludos. Nini Jiménez dice, la importancia que la persona pueda encontrar y elegir su cuándo y cómo hacerse ver para hacerse escuchar y para hacerse comprender, por supuesto. Ana Navarro dice, Manoni habló de la ausencia en general del padre en niños con discapacidad cuando vio a lo de sus pacientes. Sí, puede hacer una constante esa parte, ¿no? ¿Y dónde está el padre para que aparezca la ley, para que aparezca la castración y el niño, en vez de parece que se le beneficia o se le da esas cosas, bueno, buenas, se le está perjudicando, digo, se me fue la palabra, de que se le permite hacer todo, cuando pues es todo lo se debe de hacer como cualquier niño normal, que tiene que tener límites y castigos si se porta mal, ¿no? Dice Noé Baú, saludos y buen viernes, gracias, gracias. Listo, Irra. Irra. Bueno, ¿algún comentario de esto, Irra? ¿O ya el comentario final? ¿O un Bueno, comentario final? nada más quiero mencionar algo que menciona a Navarro en relación hacia lo de Mount Manoni o Manoni. Me gusta mucho cómo de cierta manera posiciona, porque, ojo, en la gran mayoría de los casos se habla mucho de, es que la madre y que la madre y que la carencia del amor y demás y bla, bla, bla. No, también hay que replantearse y repensar también posturas desde la paternidad, ¿sale? Como lo quieran ustedes ubicar, ¿no? La paternidad, el otro paterno, etcétera, etcétera, ¿sale? Y ya como comentario final, eh, ubicar también que dentro de la misma familia se utiliza y se nutre de este propio discurso y hay que tener en consideración, digo, no quiero llegar a una postura demasiado simplista y determinar y decir, todas las familias que tienen una persona con discapacidad, todos quedaron en falta o esperaban al menos la discapacidad, no, pero al menos cuando se hace presente, hay que tener en consideración que la propia familia también hace uso de aquellos discursos para de cierta manera sostener una angustia. Y ante ese Ujú, sostenimiento hay que tener en consideración que van a utilizar ese saber del superhombre
que van a utilizar también de cierta manera algunas dinámicas y nos podemos encontrar, ojo, dentro del ámbito clínico, algunas situaciones que se van a contrapuntear. Por ejemplo, oiga, es que yo vengo a traerle a mi niño para que trabaje esto porque quiero que sea normal y quiero que estudie y se vuelva independiente y bla, 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 ¿no? Pero mientras estamos en este proceso y demás, puede llegar una situación dentro de la cual surge de, no, ya no quiero que vaya porque es que si no, luego, ¿qué va a hacer de este niño o esta niña, no? Y no, no, es que va a estar sola y va a ir a la tienda o puede ir a un aeropuerto por sí misma y no, 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 le puede pasar algo. ¿Se dan cuenta cómo está apareciendo y emerge precisamente esa angustia? Pero bueno, lo dejo como comentario final. Les agradezco por haber estado aquí. Y bueno, ya les recomendé un texto. Y pues bueno, no, nada, pues más que nada, muchas gracias. Y pues tengan bonito viernes. Y gracias por la invitación, profe. No, gracias a ti. Bueno, también con el comentario, nomás así al final del caso de Laura, de la niña de 11 años que era ciega, que nunca había ido a la escuela, digamos, llegó a los 11 años a esta escuela especial y bueno, empezó a avanzar muy bien, va aprendiendo a leer braille y se va moviendo, bueno, con el bastón blanco, como le dicen ahí, con el bastón, y bueno, va avanzando muy bien todo ese año y resulta que de repente, bueno, empieza a faltar, empieza a perder el bastón, empieza ya no a avanzar como se esperaba, siendo que estaba teniendo buenas calificaciones. Y bueno, pues resulta que ahí los maestros, bueno, o el autor dice que en la familia se empezaron a extrañar y asustar de que la niña fuera independiente y de que pues ellos no podían con esa independencia o con esa normalidad de la niña, y entonces empiezan a renegar todo el mundo. La niña capta, bueno, la adolescente capta todo lo que está pasando en su familia y hasta que deja de ir, ¿no? Y bueno, ahí fue perjudicial para la niña porque todo el mundo, su vida se había establecido a través de la niña discapacitada, de la niña con ceguera, y no podían tener una nueva vida, otra vida que no fuera esa. Entonces todos los sacrificios que se hacían a nivel personal, familiar, con la niña, pues ya no tenían sentido, y pues cómo se iban a quitar ese sacrificio, ese modo de vivir, si ya lo habían establecido que iba a ser así para toda la vida, o así iba a ser desde muchos años, y cómo lo iban a quitar, ¿no? Y como y decía, bueno, no sé si la abuela o la mamá o alguien, de que ella esperaba que cuando ella muriera, también se muriera inmediatamente la niña para que no sufriera, ¿no? Cuando pues la niña puede ser independiente con la discapacidad que tenga, y puede tener una vida como tal, como bien lo dice, subirse a aviones, a camiones sin mayor problema, y quien los limita son los padres, que tienen esa limitante a nivel del ideal y que no pueden aceptar otro ideal que no sea el de la discapacidad, de no moverse, ¿no? Entonces, bueno, que también, obvio, proyecta su discapacidad propia, de que como alguien con una discapacidad puede hacer más que ellos, y pues ellos son ahora los que son menos, o los que van a, tienen que superarse, ¿no? Bueno, también ahí está esa parte. Así claro. Que bueno, para que vean que están las dos, qué bueno que hay estos casos como el autor o como el fotógrafo, de personas con supuesta discapacidad, con una discapacidad real, pero que pueden tener un trabajo común y una vida común, pero también personas que sus propias familias no los dejan tener una vida independiente, normal, y y seguir con su vida como cualquier otra persona, ¿no? Bueno, por último, dime, Ira. O como comentaba acá arriba Jonathan, ¿no? El propio sujeto se sabe de su discapacidad y se aprovecha de su posición para básicamente posicionar a los padres, y pues vaya, muy, muy freudiano, ¿no? Ubicarse como su gran majestad hacia los padres. Y es una forma de la cual te reflejo de mira cómo estoy yo y aquí se adjudican angustias o qué sé yo, y es una ligazón, pero tremenda, que pues está muy cañón de separar, porque obviamente hay que entenderlo, ¿no? Ahí se goza, ¿vale? Sí, completa. Bueno, y como dice aquí esta Corazón Rueda, dice, sí, a veces los discapacitados nos ven con asombro o con miedo al que uno progresa. Es como si en lugar de impulsarte,
los demás te ponen en una situación incómoda. Sí, bueno, también ver a alguien progresar que no, entre comillas, ¿sabes? Que no debería o no sería lo común, los otros o los normales se asombran y se sienten ofendidos, como pasó también en el caso, no sé si te acuerdas, allá en Tijuana, por ahí, de que un migrante dominicano se graduó de la universidad teniendo, bueno, todo en contra, y que pues todos, bueno, muchos lo felicitaban, pero muchos ofendidos de que cómo le dan una oportunidad a un inmigrante extranjero, dominicano, y que ahora es abogado y que le quita la oportunidad a los otros, a los mexicanos y no sé qué tanta cosa. Bueno, para que vean el discurso de lo que un indigente o un extranjero, un emigrante tiene que ser pobre y no, tener los peores trabajos, etc., etc., ¿no? Dices tú, bueno, pues para que vean que estamos mal, hay que corregir eso y tener un discurso y no tenerle miedo a esa otredad y a eso diferente que pueden tener las personas, ¿no? Así es. Dice Corazón Ruelas, mis padres me hicieron una vida normal, pero en la que en la escuela para todo me querían ayudar. Ese es otro problema también, de que, bueno, se exagera también esa ayuda, ¿no? Bueno, ya nos pasamos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Irra. Irra, qué bueno que les gustó el tema, gracias, que participaron y que les interesó. Ahí tienen la invitación al curso, al diplomado de discapacidad y psicoanálisis, muy interesante, y todo lo que se puede ver y aportar y bueno, enseñar a aprender, mejor dicho, aprender. Así que bueno, gracias a todos, gracias a Ricardo Patiño, Navarro, gracias Corazón Ruelas, cuídense mucho, un gran abrazo, los queremos mucho y aquí nos vemos. La próxima semana no hay café porque vamos a tener una cuestión técnica, pero nos vemos en 15 días. ¿Cuándo es 15 días? El 25, con todo gusto, nos volvemos a ver. El 18 descansamos, pero amenazamos con volver el 25. Salvador, ¿ya tan rápido? Pues sí, ya pasó la hora, así que, pero ahí pueden ver, pasar al canal de YouTube para que vean ahí todos los sorpresas y nuevos programas que tenemos para ustedes. Gracias a todos, que tengan buena semana, los queremos mucho, cuídense mucho y aquí nos seguimos viendo ahora, esta vez dentro de 15 días. Bueno, gracias, Navarro, gracias, Irra, un abrazo, cuídate mucho. Gracias. Bonita tarde, cuídense. Nos vemos pronto.